Buen día a todos. Soy su profesora de química, la doctora Bárbara Cooper. El día de hoy vamos a revisar un resumen de la unidad 3, el agua, su disponibilidad, distribución y las características mismas del agua. Recordemos que el agua potable es el agua que está considerada como apta para el consumo de los humanos y que la podemos consumir sin restricciones para beber o para preparar alimentos. El agua es un recurso natural que es no renovable y que cada vez es más difícil de conseguir, a pesar de que es un derecho humano universal y que es indispensable para la vida. Algunas de las causas por las cuales cada vez es más difícil conseguir agua es la sobrepoblación mundial, la explotación excesiva de los mantos acuíferos, el excesivo desarrollo industrial, la contaminación, no se da tratamiento a los desechos industriales, hay uso de detergentes, plaguicidas, fertilizantes que la contaminan y van limitando la cantidad de agua potable que de por sí es escasa a nivel mundial. ¿Qué ocurre en la zona metropolitana del Valle de México? Pues nosotros tenemos una situación geográfica particular y tenemos una población excesiva. Bueno, entonces, parte de las problemáticas es que adentro de nuestra misma ciudad hay ciertas zonas que tienen una disponibilidad limitada de agua, hay mantenimiento insuficiente de tuberías, de bombas, pozos y la mala calidad del agua superficial, que es de donde se tomaría el agua para poderla aprovechar, o está muy contaminada o tiene calidad relativamente buena, pero esto es en porcentajes muy bajos. ¿Para qué se utiliza el agua en nuestra ciudad? Pues hay un registro público de derechos de agua, el cual registra para qué se utiliza el agua en la zona metropolitana. En nuestro caso, el uso consultivo, es decir, que se consume para que ya no se pueda volver a utilizar, el 75% corresponde al agrícola. Después está el abastecimiento público, las industrias y las termoeléctricas. Y los no consultivos podrían ser las hidroeléctricas y la conservación ecológica, en las cuales esta agua, digamos que se conserva. Se estima que cada día nosotros en nuestra ciudad consumimos entre 100 y 250 litros, lo cual es mucho más alto que lo que se tiene reportado para la población a nivel mundial. Además, se ha reportado que ha habido un incremento del gasto de agua entre 20 y 30% desde que comenzó la pandemia, porque ahora a la gente se le solicita más que se esté lavando las manos, y esto ha forzado que se distribuya el agua en pipas o en camiones, generando un desbalance en la distribución del líquido que ya de por sí era inequitativa en toda la ciudad. En cuanto a los usuarios, nosotros tenemos usos ya sean domésticos o no domésticos y nosotros en general tenemos usos residenciales. Hay uso medio, uso popular, uso comercial, industrial y servicios públicos. Respecto a nuestro consumo, nosotros tenemos que estar bien conscientes que cada vez que utilizamos cualquier producto o que consumimos cualquier producto o servicio, generamos una huella hídrica, que es equivalente a lo que hacemos de nuestra huella de carbono. Esta huella hídrica es la suma del agua que se utiliza ya sea por persona, por país o por región, ¿no? El sudeste, el centro y demás. Este tipo de huella hídrica considera todo el volumen que se utiliza desde que se produce una cosa hasta el consumo final, incluyendo todo lo que se usa para disolver o para eliminar los contaminantes. Si nosotros tenemos más o menos una idea, podemos disminuir estos gastos cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos. La huella hídrica de los productos de origen animal representa la mitad de la totalidad de los alimentos que consumimos en México, es decir, cada vez que consumimos huevo, carne de pollo, carne de res, estamos generando una huella hídrica por un gasto oculto del agua que se utilizó para hacer o para producir ese huevo o esa carne. En cuanto a la huella hídrica, el 96% de lo que se genera es de uso indirecto, o sea, de lo que se usa para la elaboración o para el movimiento, ya sea la producción, la manufactura o el transporte o la comercialización. Durante todas esas etapas se gasta agua y esa agua es 96% del agua que nosotros directamente consumimos. El 4% está representado nada más por el uso directo que tenemos de ella. Entonces,
llegamos al concepto entonces del agua virtual, que aunque no es agua que está presente en sí misma en el producto, pues se requirió agua para hacer ese producto y que nosotros lo podamos tener en nuestras manos. Mientras más largo sea el proceso de fabricación de cualquier producto o que tenga más procesos o más empaques, se va a utilizar mucha más agua para su elaboración. Aquí en México tenemos un gran consumo de agua virtual y bueno, esto se explica, por ejemplo, cada vez que ustedes compran una camiseta, para elaborar esa camiseta se gastaron 4,000 litros de agua. Entonces, de ahí la importancia que no caigamos en el consumismo y estemos comprando cosas innecesarias porque para su producción pues se requirió una gran cantidad de agua y aquí está. Los productos alimenticios de origen animal como la carne requieren un montón de agua y esto porque imagínense hay que estarle dando de beber a esa res desde que nace hasta que es sacrificada para nuestro consumo. Entonces, no es menor el gasto de agua que hacemos y tenemos que ser bien conscientes de ello. Hablando un poquito más sobre las características de la molécula de agua, pues ustedes saben que está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Estos, cuando se unen, tienen un enlace de tipo covalente polar. No tienen una forma tridimensional en el espacio como lo vemos aquí, que sea plana, sino que tienen forma de un tetraedro. El ángulo que se forma entre estos átomos es de 104.5 grados. Y si se fijan aquí, el oxígeno tiene una carga parcial negativa, mientras que los hidrógenos tienen carga parcial positiva. Si recuerdan el tema de los enlaces covalentes, los electrones están siendo compartidos, pero en este caso el oxígeno está atrayéndolos un poquito más hacia su núcleo que los átomos de hidrógeno y por eso tiene una carga parcial que es negativa y los hidrógenos una carga parcial positiva. Cuando tenemos muchas moléculas de agua juntas, estos hidrógenos van a estar atraídos hacia los oxígenos de las otras moléculas vecinas por estas cargas parciales. Acuérdense que las cargas eléctricas que son contrarias se atraen. Las propiedades físico-químicas que tiene el agua, ustedes ya las revisaron en la lectura. Tiene muchas propiedades que la hacen un líquido que es bastante particular y diferente de todos los demás líquidos. En cuanto a su funcionalidad biológica, entre el 60 y 70% de nuestros tejidos están formados de agua. Nosotros requerimos tener un equilibrio de agua para tener un buen funcionamiento biológico. Tiene muchas funciones en el organismo, ya sea de transporte o para que se realicen reacciones bioquímicas. Y cada vez que nosotros consumimos un alimento puede tener hasta 97% de contenido de agua. Estamos comiendo agua incluso en nuestros alimentos. Respecto a sus propiedades, se disocia poco, ya vimos en el tema del pH que el agua prácticamente no se separa o no se rompe su molécula en iones oxígeno y iones hidrógeno. Por lo tanto, su pH es un pH neutro de 7. Forma muchos puentes de hidrógeno, que son estas interacciones entre las moléculas, y el dipolo que está presente en la molécula, que tiene carga positiva parcial o carga negativa parcial en el oxígeno, permite la solubilidad y solvatar o disolver iones, ya sea de moléculas polares no iónicas o de moléculas iónicas. La presencia de los puentes de hidrógeno también hace que tenga un calor específico muy alto, o sea que necesitemos mucha temperatura para hacer que incremente su temperatura. Se requiere mucha energía. Esto está relacionado directamente con la conductividad calórica. Como nos tardamos mucho tiempo en calentarla, también se va a tardar mucho tiempo en enfriarse. Y también tiene injerencia en la elevada temperatura de ebullición, que ustedes saben que el punto de ebullición del agua a nivel del mar es de 100 grados centígrados. Además, influye también en su densidad, que está relacionada con la masa entre el volumen. Todas estas características del agua son las que permiten el transporte de sustancias, la regulación de la temperatura, permiten tener un metabolismo para generar o destruir sustancias al interior del organismo y finalmente son las que permiten la vida, tanto en nosotros que somos organismos
vivos superiores como en organismos inferiores como las bacterias. Volviendo un poco a la distribución del agua en la zona metropolitana del Valle de México, hay dos infraestructuras principales que son un acueducto que va hacia el sur y un macrocircuito que va hacia el norte y el oriente de nuestra ciudad. Este es un mapa del Distrito Federal. Se tienen casi 13,000 kilómetros de acueductos, líneas de conducción, redes primarias, redes secundarias y demás. Y hay 23 plantas potabilizadoras que abarcan casi el 100% del agua que se abastece, es decir, el agua que nos llega a nuestras casas es potable. Tenemos 16 alcaldías, 59 municipios y 21 millones de habitantes, o eso era hasta el 2014 según el INEGI, en todo lo que es la zona metropolitana, que incluye todos estos municipios del Estado de México y el Distrito Federal aquí en color como amarillito. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Nuestra ubicación geográfica, la orografía, todas las montañas, un gran desperdicio de agua y falta de mantenimiento. Muy constantemente ustedes les avisan en el radio que se va a dejar de distribuir agua en ciertas zonas porque se está haciendo un mantenimiento, y a pesar de eso hay mucha falta de mantenimiento, hay muchas fugas. Además, toda el agua que se utiliza pues se va a la coladera y al final va a dar al mar, de manera que el tratamiento de las aguas residuales es mínimo. Entonces se tiene que usar agua potable para funciones que podrían hacerse con el agua tratada. El agua pluvial además no se recolecta, aunque últimamente hay un programa del gobierno de la Ciudad de México para instalar recolectores de agua pluvial y poder tener, por lo menos para jalarle al baño o para regar los jardines, utilizar el agua pluvial. Se hace muchísimo esfuerzo por traer el agua a la Ciudad de México y sin embargo se calcula que hay desperdicios entre 30 y 50% del agua potable. Sabiendo que utilizamos un montón de agua, cuando los estándares indican que deberíamos utilizar solamente 150 litros por habitante por día, pues imagínense todo lo que estamos desperdiciando. ¿De dónde sale el agua que nos llega a la Ciudad de México? Pues el 70% surge de pozos subterráneos, de ríos, manantiales, y el 30% restante se trae desde Michoacán, desde el sistema Cutzamala y Lerma, que son 300 kilómetros de canales, imagínense, está lejísimo. Y además hay que subirlo por todas las montañas, lo que implica tener acueductos, bombas, presas y demás para poder surtir de agua a toda la zona metropolitana del Valle de México. Es un gasto importante de dinero y además se está perdiendo un montón en las fugas. Hay muchas tuberías que requieren ser reparadas y no se dan abasto. Si nosotros vemos el esquema sobre la potabilización del agua, pues hay que tomar en cuenta la calidad inicial del agua para saber qué procesos de potabilización se le van a aplicar. En general se hace un proceso de sedimentación para quitarle todas las arenitas y todas las piedritas y cositas así. Se separa el agua por decantación, después se hace un proceso de coagulación con sustancias químicas, se forman estos coágulos o cúmulos, como los que se le hacen al atole cuando se enfría, hagan de cuenta. Y estos pues son separados por filtración, y el último paso antes de llegar a nosotros pues normalmente es la cloración, que es un proceso más económico que el utilizar el proceso por ultravioleta. El proceso de potabilización del agua, y quien nos dice en qué parámetros podemos considerar al agua como potable están regulados o registrados en la NOM 127 de 1994, en la que se proponen procesos físicos y químicos para obtener el agua potable. Y además se establecen los parámetros de calidad, nos dice tanto parámetros microbiológicos como físico-químicos, como de incluso niveles de radioactividad que debe de tener para que nosotros podamos considerar que el agua es potable. Esta NOM aplica en todo el territorio mexicano, no solamente para la Ciudad de México. Y los contaminantes con los que puede venir el agua, dependiendo del origen, ya sea subterráneo o de presa o que lo traigan del Lerma Cutzamala,
puede tener microorganismos, puede tener óxidos, sales, materia sólida, compuestos volátiles, etc. Dependerá de el sitio de donde estemos tomando esta agua. En nuestra ciudad hay plantas potabilizadoras que están en operación. Estos son datos del 2015, no hay datos más actualizados. Hay aproximadamente 47 plantas potabilizadoras, pero no se trata todo el caudal que se requiere. Normalmente se tratan en un sitio, pero se pueden distribuir hacia otras zonas. Entonces vemos que en Iztapalapa hay un montón de plantas potabilizadoras, pero hay muchos problemas de distribución del agua en Iztapalapa. En donde más falta el agua es en Iztapalapa, porque esa agua se distribuye hacia otras zonas de la ciudad. Y fíjense también en Magdalena Contreras hay un montón de agua, se trata un montón de agua para potabilizarla, pero también tienen muchos problemas de distribución, entonces la distribución es inequitativa. ¿Qué pasa entonces cada vez que nosotros le jalamos a la cadena o echamos algo en la tarja? Pues que vamos a estar generando residuos, ya sea aguas grises, que se le llama a los desechos que son urbanos y comerciales, que tenemos en nuestra casa, pues normalmente lo que contiene es materia orgánica. Esta agua de las aguas grises se combina en las coladeras con las aguas negras, que son las que provienen de industrias y comercios. Hay zonas industriales en nuestra ciudad, por ejemplo en Azcapotzalco, donde hay mucha industria y ellos desechan aguas. ¿Qué cosa contienen esas aguas negras? Pues depende de la industria, ¿no? Pueden contener metales pesados, plaguicidas, pinturas o diferentes sustancias que sean tóxicas. También esas aguas se combinan con el agua pluvial, porque toda el agua que cae se va a la coladera y esa coladera se combinan todas estas aguas. Todas en conjunto son las aguas residuales. Estas aguas residuales solamente se trata del 13% para poder reutilizar el agua y todo lo demás va a parar a ríos que eventualmente van a dar hacia el mar. Entonces, si han escuchado, algunas playas en Acapulco, cuando son épocas de vacaciones, hacen la revisión microbiológica, sobre todo de las aguas, para ver que en las playas la gente no se esté metiendo a bañar en caldos de cultivo de un montón de bacterias, ¿no? Porque todo lo que se desecha aquí y en todas las ciudades va a dar al mar. Entonces se requiere estar verificando la calidad de las aguas en las que se va a estar bañando la gente. Cuando ya se tratan las aguas residuales, se obtiene agua reutilizable y biosólidos. Estos biosólidos, que son los que se obtienen de los fangos o de los lodos activados, pueden servir como fertilizantes. Hay muchas aguas también de tratamiento de aguas residuales en el Distrito Federal. Están distribuidas, aquí lo ven, en un montón de delegaciones, en Tláhuac, en Iztacalco, en Iztapalapa, en diferentes delegaciones, ¿no? Sin embargo, se tiene una capacidad instalada, por ejemplo, aquí de 280, pero solamente se tratan 59. O se tiene una capacidad instalada de 500 litros por segundo y solamente se tratan 160. Entonces solamente se está tratando un mínimo porcentaje de todo lo que se está utilizando. ¿Y para qué se utilizan estas aguas? Pues tienen diferentes fines, ya sea para la industria, miren, inodoros y mingitorios del Instituto de Ingeniería, se tiene una planta de tratamiento en Ciudad Universitaria, se utiliza para regar áreas verdes o riego agrícola. Ahora, no es muy buena idea utilizar estas aguas para el riego agrícola. Ustedes habrán notado cuando están regando los jardines que les llega un olor así pues medio feo del agua con la que están regando, porque son aguas tratadas, no son aguas potables. Esas no se deben de tomar para nada. El tratamiento que se le da a las aguas residuales pues también puede ser, este es un esquema muy general. ¿Cuál es el problema? Que se requieren espacios muy grandes para poner las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, básicamente consiste en filtrar para separar los sólidos grandes. Luego se hace una sedimentación primaria donde todos los sólidos pequeños pues, se van al fondo. Se pueden separar por decantación el agua ahí. Después se mete esa agua a unos tanques que les denominamos biofermentadores porque tienen bacterias que lo que hacen es que descomponen
la materia orgánica que está presente en esas aguas sucias. O sea, se la comen y generan otros residuos, como el biogás. Hay una segunda sedimentación para separar esos lodos y que quede el agua pues relativamente limpia, y ya esa agua relativamente limpia pues ya se puede desinfectar o se vuelve a filtrar y ya se destina para regar los jardines o para llenar algún cuerpo de agua natural, ¿no? Como se fijan, la mayoría de estos procedimientos son procedimientos físicos, de separación físico, pero la desinfección sí lo podemos contar como un método químico o un método biológico. Entonces, bueno, para concluir el tema, tenemos que considerar que el agua es un bien vital para todos. Tiene características físico-químicas que la hacen única. Debemos aprender a utilizar cantidades mínimas y no desperdiciarla, no solamente en lo que consumimos directamente de agua, sino también aprender a comprar, no desperdiciar o desperdiciar lo mínimo posible para disminuir nuestra huella hídrica. Tenemos que estar también conscientes que conforme crece la población, incrementa la demanda y las fuentes de agua van disminuyendo. Entonces, tendríamos nosotros que empezar con educación para recuperar el agua de lluvia, tratar de no contaminar el agua, promover el mantenimiento de las tuberías, si vemos una fuga, repararla, si tenemos alguna fuga en casa, hacer lo posible por repararla lo más pronto posible. Y bueno, hay muchos consejos que se les podrían dar, pero están expuestos en la lectura. La principal manera de cuidar el agua es la educación, así es que por favor ustedes que ya son estudiantes de preparatoria, ustedes pueden hacer un cambio si lo aplican ustedes en casa. Muchas gracias y por favor cuiden el agua.